Transmitiendo desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo, pues, acá en Michoacán. Hoy estamos a 23 de mayo de 2022 y pues bueno, los saludos, soy Doris y estamos en su programa de La Verdadera Historia de México. Aquí con el profesor Francisco Mendoza, que, bueno, ustedes ya lo conocen, es quien nos narra lunes tras lunes estas grandiosas historias de nuestro querido México. Y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos y amigas que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches tengan ustedes y un feliz inicio de semana. Pues sí, bueno, profesor, el día de ayer tuvimos una reunión con nuestros amigos de Urus Radio en Morelia, Michoacán. La verdad, fue fabuloso estar con todos ustedes. Fue una reunión divertida, profesor, porque nos agarró la lluvia, nos tuvimos que meter a una iglesia. La iglesia, bueno, nada más tenía una partecita abierta, estábamos todos ahí amontonados. Estuvo muy bueno, profesor, la experiencia. Sí, lo más grato de todo es que lo vivimos todos juntos. La verdad fue esa, hicimos la cita en el Portal Matamoros. No nos imaginábamos lo que iba a suceder, había demasiado ruido, había muchos festejos en la Plaza de Armas, había mucha gente, no había lugar donde podernos sentar, entonces algunos de nuestros amigos dijeron nos podemos mover de lugar. Y nos movimos a otro sitio y justo cuando llegamos a una escalinata donde ya nos habíamos acomodado, pues comenzó la lluvia con granizo, alguien vio las puertas de la iglesia abiertas, corrimos todos estábamos apretados, que fue muy bonito porque estábamos platicando y todos amontonados, fue una experiencia muy nutritiva, sí, quedamos todos contentos, ya de ahí pudimos salir y encontramos un espacio donde poder platicar y estuvimos pues más de una hora ahí platicando con todos nuestros amigos que hicieron comentarios, hicieron preguntas. De veras qué experiencia tan maravillosa la del día de ayer en Morelia, Michoacán, con nuestros amigos y amigas. Que bueno, ¿desde dónde nos visitaron, licenciada? Sí, bueno, nos visitaron de Tacámbaro, también de ahí mismo, de Morelia, de Uruapan, de Acámbaro, Guanajuato, de aquí de Ciudad Hidalgo fueron para allá, de Guadalajara también. Y pues bueno, también pues, saludamos así de rapidísimo a algunos de nuestros amigos que conocimos el día de ayer por allá. Y pues estuvo por allá Martín Roa, Jorge Herrera, Lenin Lira, Rocco Salvatore, Octavio, Arturo, gracias por el café, Arturo, también Beatriz Zamudio, que es de aquí de Ciudad Hidalgo, Gabriel, Alejandro Ramos, que es de Tócuaro, y pues gracias por los flamingos, Alejandro, también Moncita Montoya, Nancy Escamilla, Beto Trejo y su esposa, Daniel Rodríguez, Flor Oliveros, y bueno, también saludamos a una amiga que nos encontró aquí en Ciudad Hidalgo, a María Mendoza. Sí, bueno, también tuvimos algunos amigos que llegaron de Moroleón, es cierto, profesor. De Querétaro. Es cierto. Entonces, la verdad es que era un gran número de amigos que nos pudimos reunir el día de ayer y les digo, la plática fue pues muy nutritiva para todos porque algo que yo tengo que reconocer, amigos, y yo sé que eso es un compromiso para nosotros en Urus Radio. ¿Cómo saben de historia? Nos pasó en Chihuahua, nos pasó en Veracruz, nos pasó en Jilotepec, ahora nos pasó en Morelia.
lo que nos platican nuestros amigos, nos platican de pronto historias que nosotros no conocemos. Nos decían nuestras amigas de Moroleón que en Moroleón hay un puente muy antiguo, y que se niegan la gente se niega a que ese puente se derrumbe, porque por ahí pasó don Miguel Hidalgo, ¿sí? Entonces no teníamos nosotros ese dato, y bueno, vamos a buscar información, y así nos platican en varios lugares historias que nosotros desconocemos, y que es la labor de Urus Radio, ir encontrando esas historias que están, pues desgraciadamente olvidadas, sí, por los historiadores, y que hay que rescatar. El hecho de que haya un puente que la gente se niega a que lo tiren porque por ahí pasó Miguel Hidalgo. Entonces, les digo que hay tantas, pero tantas historias en México, y pues nosotros aprendemos mucho con estas reuniones. Sí, platicamos con ustedes, pero realmente estamos aprendiendo muchísimo de nuestra historia. Sí, así es, profesor, estamos aprendiendo mucho, y pues muchas gracias a todos nuestros amigos que estuvieron por allá, nos emocionó mucho, y pues muchas gracias. Y pues saludamos de rapidísimo también a nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat. Queremos comentarles también que tenemos algunos problemas de conexión, por si de casualidad nos desconectamos. Bueno, pues nos esperan un poquito. Esperemos que no. Yo pienso que no, profesor, porque bueno, ya estamos aquí bien listos checando todo, pero bueno, saludamos a nuestros amigos que se encuentran en el chat. Y bueno, también, profesor, comentarle que usted dejó pendiente algo que igual nos puede comentar el día de hoy, si nos platica cómo fusilaron a Santiago Vidaurri, que bueno, ya lo ha mencionado, y también mencionar cómo escapa Leonardo Márquez. Eso, me acuerdo la semana pasada que terminó el programa, que el profesor dijo, ya no me dio tiempo de decirles, pero bueno, la próxima semana se los menciono, se los platico con todo gusto. Y pues bueno, saludamos rapidísimo también a nuestros amigos de aquí del chat: Ger Solano, Javier Quirós, Arturo Moreno, Fernando Ceja, Frida Loera, Héctor González, Ada Flora, Kaori, perdón, Antonio Jiménez, Ara Palacios, Josías Emiliano, Adri Cruz está también por acá, Ismael Navarrete, David Pérez, Víctor García, Alberto López. Y bueno, adelante, profesor, adelante. Pues ya para iniciar, solamente agradecer, nos hicieron invitación y reiteramos, si ustedes nos invitan, amigos, a dar alguna plática, alguna conferencia, con todo gusto vamos. Nosotros no cobramos por una conferencia o una plática o un curso, no cobramos por ello. Lo único que pedimos, bueno, nos apoyen con los viáticos, sí, los gastos de transportación, hospedaje y alimentación. Fuera de eso, nosotros no cobramos un centavo. Y ayer nos hicieron invitación para Tacámbaro, sí, sobre todo porque ahí se derrotó a las fuerzas de Bélgica, que era la Guardia de la Emperatriz. Ahí se les derrotó en Tacámbaro, Michoacán. Y también nos invitaron a Ciudad Hidalgo, que están comenzando con festejos históricos. También tenemos ya la invitación. Si ustedes nos invitan, amigos, con todo gusto nosotros vamos, ¿sí? Así es. Pues bien. Adelante. Bueno, perdón, creo que no mencioné que el día de hoy seguimos con la serie de Porfirio Díaz, y bueno, ya es el episodio número 8. Sí, definitivamente. Y amigos, licenciada, este episodio va a ser un poquito más complejo. Un poco más complejo porque vamos a hablar de una transición muy importante en la historia de México. Sí, entonces me voy a ir como despacito para intentar explicarlo, porque sí está un poco complejo lo que pasa en México en ese tiempo. Pero primero, no olvidemos que Santiago Vidaurri, sí, que al principio era republicano, posteriormente Santiago Vidaurri como gobernador de Nuevo León, cuando Juárez va hacia el norte, busca refugiarse en Nuevo León, en Monterrey,
y pues no se le da la bienvenida por medio de Santiago Vidaurri, que se declara imperialista. De hecho, hay un enfrentamiento donde un hijo de Santiago Vidaurri le dispara a Juárez, ¿sí? Pega la bala en el famoso carruaje de Benito Juárez y logran escapar. Si lo hubieran agarrado quizá o se lo entregan a los imperialistas o lo fusilan a Benito Juárez. Entonces Santiago Vidaurri pues se pasa del lado de Maximiliano. Cuando ya termina el sitio de la Ciudad de México, que estuvimos platicando de esto la semana pasada, sitiada por las fuerzas de Porfirio Díaz, cuando ya termina el sitio, Porfirio Díaz lanza una orden de que todos los oficiales, todos los militares que sirvieron a las órdenes del ejército imperial se tenían que presentar y que si no se presentaban, donde los agarraran los fusilaban. Santiago Vidaurri sabía lo que le iba a pasar. Él había incluso atentado contra la vida de Juárez. Entonces él busca esconderse, ¿sí? Y de hecho lo encuentran en una cripta, si mal no recuerdo, en el convento de Santo Domingo, escondido en una cripta. Ahí encuentran a Santiago Vidaurri, es capturado, ¿sí? Yo sé que nuestros amigos de Nuevo León, o varios amigos de Nuevo León, tienen en muy alto concepto a Santiago Vidaurri. Perdón, un poquito de... Sí, no se preocupe, profesor. De hecho, amigos, les quiero pedir un favor. Yo estoy monitoreando aquí la transmisión y de hecho no tengo audio. No sé si ustedes nos puedan mencionar, nos puedan comentar si ustedes escuchan bien. No sé por qué yo no tengo audio, pero bueno, aquí esperamos atentos su mensaje. Adelante, profesor. Sí, entonces... Sí escuchan. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Ger. Adelante, profesor. Santiago Vidaurri tiene una muy buena imagen para muchos de nuestros amigos neoleoneses. Pero es un personaje muy controvertido, insisto, porque se pasa del lado del imperio. Entonces, Santiago Vidaurri es capturado en la Ciudad de México y pues es pasado por las armas. Esto ya lo hemos platicado por órdenes de Porfirio Díaz, se le hace un juicio rapidísimo a Vidaurri y es llevado a la Plaza de Santo Domingo. La Plaza de Santo Domingo está sobre la calle de Brasil, ahí en el centro de la Ciudad de México, y bueno, pues sí, así fue como murió. Llenaron de estiércol la zona donde él iba a caer muerto, ¿sí? Y lo fusilan de espalda. Al pelotón de espalda se fusila a los traidores. Y les digo, le pusieron estiércol para que él cayera sobre el estiércol, pues señalando con esto la traición que había cometido a la República. Y les digo, él sabía lo que le iba a pasar. Sí, no pudo escapar de la Ciudad de México. Acuérdense que les platicamos que todas las garitas de entrada y salida de la ciudad estaban tomadas por el ejército de Oriente. Entonces no podía salir. Pero ¿cómo escapa Leonardo Márquez? Bueno, Leonardo Márquez escapa en una carreta que le facilita un amigo de él, extranjero, y la carreta iba llena de cueros, pues sí, es así, de cueros de vaca. Entonces, él se enreda en los cueros de la vaca, o de las vacas, ahí se enreda, ¿sí? O sea, sale como en una paca de pieles de vaca, y lo pueden sacar de la Ciudad de México. Es como escapa Leonardo Márquez. De ahí se va a ir a Veracruz, donde lo van a ocultar también a algunos amigos, pero se va a escapar de Veracruz hacia La Habana cuando Porfirio Díaz está en Veracruz. Ahorita vamos a platicarles por qué llegó Porfirio Díaz a Veracruz. Es en ese momento que se escapa Santiago Vidaurri, ¿sí? Aborda un barco disfrazado de carbonero y va a dar a La Habana, que es donde va a vivir muchos años. Y se llegó a rumorar que el mismo Porfirio Díaz le facilitó el escape. Yo lo dudo, o sea, lo pongo muy seriamente en duda.
No creo. Porfirio Díaz atrapó a Vidaurri y buscaba a Leonardo Márquez, entonces no creo que Porfirio Díaz le haya facilitado la fuga a Leonardo. Pero bueno, detractores de Porfirio dicen, ay, estaban coludidos y lo ayudó. No, no se ha demostrado tal cosa, aunque quizá haya alguien que lo haya dicho, pero no se ha podido comprobar que lo haya apoyado Porfirio Díaz. Pero bueno, es como muere Santiago Vidaurri y se va a dar la muerte del general O'Joran. El general O'Joran era un general yucateco que primero está del lado de la República, que pelea durante la Guerra de Reforma, pero que después se va a pasar del lado imperialista. Esto sucedió mucho, amigos. ¿Cómo explicarlo? Por eso les digo, es un poco complicado. No era solo haber traído a Maximiliano y a Carlota a México, no era solo eso. Realmente el magnetismo que tenían, la imagen, recuerden que cuando llega Carlota y Maximiliano ya existían los daguerrotipos y se imprimen las imágenes del emperador y la emperatriz y se reparten a la gente. Se decía de la belleza, y sí hay que decirlo, era un tema muy usual, la belleza de los emperadores, ¿sí? Entonces, la gente estaba había mucha gente muy emocionada por tener a los emperadores en México. Incluso artistas, militares, etcétera, pues se pasan del lado imperialista, colaboran con los imperialistas. Y vamos a decir algo, sí, yo me declaro juarista, particularmente me declaro juarista. Sin embargo, no podemos negar que Benito Juárez, era muy rencoroso, sumamente rencoroso. Pudiera ser una cuestión étnica, si ustedes quieren verlo así, e insisto, admiro al presidente Juárez, pero de que era rencoroso, no se le olvidaban las cosas, no se le olvidaban. Entonces era perseguir, ¿sí?, encarcelar e inclusive fusilar a algunos de los que colaboraron con el imperio. Pero por otro lado me llama la atención cómo la gente se dejó llevar, muchísima gente, ¿sí? Recuerdo mucho a Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Recuerdo cuando platicamos cómo le quitaban los caballos al carruaje donde viajaba Ángela Peralta y la gente jalaba el carruaje y la acompañaban hasta el teatro. Era un ídolo. Pero de pronto cantó para los emperadores y se acabó Ángela Peralta. La gente no se lo perdonó. O sea, ¿cómo te inclinaste ante los emperadores? Sí, así estábamos de divididos en ese momento. Por eso les digo, hoy es un programa un poco complicado para entenderlo, porque realmente la llegada de Maximiliano y Carlota nos polarizó como mexicanos, pero sumamente polarizados. Y vemos que cierta élite de la burguesía mexicana se desvivían por formar parte de la corte imperial, por formar parte de las damas de compañía de Carlota. Ayer lo decíamos y lo hemos dicho otras veces, ayer lo decíamos ahí en Morelia, es que si ustedes buscan libros sobre Carlota, sobre la vida de Maximiliano y Carlota, van a encontrar cientos de libros, revistas, artículos, etcétera, hablando de Carlota. Pero denle clic y busquen a Margarita Maza de Juárez, una gran mujer. Ayer estuvimos platicando de ella y solo hay 2 libros que hablan de Margarita Maza de Juárez. ¿Sí? ¿Por qué? Por la imagen de la emperatriz. Entonces, aquí viene un sentimiento antimexicano. De pronto no nos sentimos orgullosos de nuestra mexicanidad y amamos lo extranjero, y veíamos con esa imagen a Maximiliano y Carlota, y bueno, se polarizó todo esto, ese boato, ese lujo de la corte imperial,
que vale la pena mencionar, amigos y licenciada. Olvidé decirlo la semana pasada. Cuando Juárez llega y lo recibe Porfirio Díaz en Tlalnepantla, que les digo, lo dejó parado a Porfirio Díaz. Llega Juárez, pero llega demasiado rápido y la ciudad todavía no estaba preparada para recibir a Juárez. Y Juárez pasa 3 noches en el castillo de Chapultepec, que recuerden ustedes que fue el Palacio Imperial. Entonces dijeron, no, es que llega el presidente Juárez, ¿cómo creen que va a estar todo esto como un palacio? Cambiemos los muebles, el decorado, todo para que esté Benito Juárez aquí. Y Benito Juárez, sí, frase histórica de él, jugando obviamente, pero lo dijo, ¿están locos? Esto es parte de la historia de México. Sí, o sea, déjenlo como está. Pero no lo dijo, déjenlo como está porque yo merezco este lujo, sino déjenlo como está porque esto es parte de la historia de México. Y por eso se conservó gran parte del mobiliario y de los adornos y de los cuadros, se conservaron precisamente porque Juárez pidió que se conservara por ser parte de la historia de México. ¿Sí? Y pasó 3 noches en el castillo de Chapultepec antes de entrar a la Ciudad de México. Y bueno, la semana pasada terminamos con ese dato. En el Palacio de Minería, en el discurso que lee don Benito Juárez, es ahí donde va a pronunciar por primera vez la frase que lo va a eternizar. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, justo ahí en el salón de actos del Palacio de Minería. Y bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa con México? ¿Cómo quedó México? Bueno, México, recuerden que todavía tenía una deuda que los españoles y los ingleses dijeron, bueno, sí vamos a negociar otra vez esa deuda, los franceses dijeron que no, nos intervienen, pero Juárez dice, sí, tenemos esto pendiente y vamos a negociar. Parte de la negociación de Juárez con los ingleses incluyó, a cambio del dinero, porque no teníamos dinero en México, a cambio de ello se les da la concesión para la construcción de ferrocarriles. ¿Sí? Ahí empieza. Que les habíamos dicho, el primero que firmó un contrato para construir un ferrocarril en México fue Santana. Pero bueno, con Juárez, él cede esta concesión a cambio de la deuda. Y los ingleses muy contentos, porque pues iban a hacer un gran negocio. Pero ahora tenemos otro problema en México. Resulta que sumando ejército de Oriente, ejército del Norte, ejército del Centro, ejército de Occidente, recuerden que todos se dan cita en Querétaro, se triunfa la República. Porfirio Díaz llegó a contar con 35,000 hombres para tomar la Ciudad de México, sí, que eso era enorme, pensando que éramos 7 millones de habitantes. Y pensar que solo Porfirio Díaz tenía 35,000 soldados, entonces era enorme. Se calcula que las fuerzas mexicanas eran alrededor de 70,000 hombres, sí, que ya se habían conjuntado Riva Palacio, Corona, Escobedo, en fin, todos sumaban alrededor de 70,000 hombres. Entonces ahora hay que licenciar a las tropas. ¿Qué sucede? Que Porfirio Díaz dice, vamos a dividir el ejército y se va a quedar únicamente con 20,000 hombres, nada más 20,000. Que estos 20,000 hombres le iban a costar al gobierno de México el 40%, ¿sí?, de los ingresos del gobierno se iban a ir en pagar un ejército de 20,000 hombres. Y se divide en 5 ejércitos, ¿sí?, cada ejército de 4,000 hombres. Entonces, otra vez el ejército del norte, el ejército de oriente, el ejército de occidente, etcétera, etcétera, y le ofrecen a Porfirio Díaz que se quede a cargo del ejército de oriente y ponen como cuartel general la ciudad de Tehuacán, en Puebla. Recuerden, amigos, que les habíamos platicado que Porfirio Díaz presentó su renuncia.
después del desplante que le hace Benito Juárez, ¿sí? Sabe que no está bien con Juárez, ya platicamos que se desobedecieron órdenes, etcétera. Él vuelve a presentar su renuncia y no se la aceptan, ¿sí? La vuelve a presentar y de nuevo no se la aceptan. Juárez lo que quería era tener el control de Porfirio Díaz, tener ese control. Entonces le da la orden de que se haga cargo del ejército de Oriente, porque les digo, se dividió en 5 nuestro ejército, 4,000 hombres, cada uno de estos 5 ejércitos, distribuidos en todo el país. Pero el problema es, ¿sí? Si quedaron 20,000, ¿qué hacemos con 50,000 soldados? Sí, que sea como sea, bueno, estuvieron peleando, se enfrentaron, ahora tienen armas y ahora de la noche a la mañana quedan desempleados. Y comienzan los problemas. Bueno, continúan los problemas. ¿Por qué? Porque muchos de estos soldados, cuando los licencian, se van a su pueblo. Porque muchos habían sido por leva, etcétera, etcétera, se regresan a su pueblo. Pero otros dicen, ¿y qué voy a hacer? No tengo nada, lo perdí todo, ¿sí? Es más, qué gobierno tan malagradecido, porque después de que yo arriesgué mi vida y tuve malpasadas y me enfrenté a los extranjeros, y de pronto ya nada más agarra y me da las gracias el gobierno y adiós, ya puedes irte a tu casa, ¿sí? Muchos se convierten en bandoleros, en secuestradores. Los caminos empiezan a llenarse, ¿sí? de gente que asaltaba, y empieza a crecer el problema de la inseguridad en México. ¿Por qué? Porque se sintieron traicionados, ¿sí? por el gobierno de Juárez. Bueno, fíjense cómo se empiezan a armar las cosas. Entonces, se da el enfrentamiento entre Juárez y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, así como decimos, Juárez era muy rencoroso, Porfirio Díaz era muy vanidoso, muy, muy vanidoso, y a mí me gusta recordar esta anécdota de que ya la mencionamos aquí en Urus Radio, de los generales romanos cuando venían de las grandes batallas en las Galias, en Albión, en Germania, y regresaban a Roma y los trataban como dioses, y ponían a un esclavo junto a ellos para que les fuera diciendo al oído, eres un ser humano, no eres un dios, eres un ser humano, no eres un dios, porque llega tanto la adulación, llega tanto la salamería de la gente, que pierde a las personas, las pierde por completo. Y en ese momento había 2 personas, las 2 más populares en México, era Benito Juárez por haber triunfado y Porfirio Díaz. A pesar de que el triunfo, digamos, más notorio fue el sitio de Querétaro con Mariano Escobedo, pero les dijimos, va a haber un enfrentamiento entre Escobedo y Porfirio Díaz. Pero Escobedo, a pesar de que hizo grandes proezas, no se conocían, o las conocía un círculo muy cercano. Las de Porfirio Díaz, todo el mundo hablaba de sus fugas, de cómo levantó todo un ejército, de la batalla de la Carbonera, de la batalla del 2 de abril, en fin, la gente platicaba todos los hechos heroicos de Porfirio Díaz. Esta es una opinión personal, amigos. Creo yo que Porfirio Díaz se comienza a llenar de aduladores. Y sobre todo hablamos de que hay 50,000 soldados que de la noche a la mañana les dan las gracias, los mandan a su casa, y esos 50,000 soldados están molestos por esa acción de Benito Juárez, ¿sí? Y comienzan a llegarle cartas, le envían recados a Porfirio Díaz de que él es el que debe ser presidente de México. Benito Juárez, a raíz de la intervención francesa, no puede llamar a elecciones. Entonces, él tiene permiso por el Congreso, pero uno dice, ¿cuál Congreso? Pues los que estaban.
de que estaba, digamos, en una situación extraordinaria el presidente Juárez, no podía llamar a elecciones, por lo tanto va a prolongar su mandato. Y en 1867 dice, a ver, vamos a volver a poner la legalidad en este país. Ya corrimos a los invasores, llamamos a elecciones, ¿sí? Entonces sale el edicto para llamar a elecciones de presidente, de diputados, de gobernadores, etcétera, etcétera. Y aquí es donde mucha gente comienza a decirle a Díaz, es que tú debes de ser el presidente. ¿Por qué? Porque era el popular y porque era militar. Entonces, sobre todo los ex militares empiezan a apoyar a Díaz, ¿sí? Y comienza una seria división. Ya los conservadores habían sido derrotados. Se les derrotó en la Guerra de Reforma, se les derrota durante la intervención. Ahora los liberales gobiernan el país, pero los mismos liberales se dividen, ¿sí? Se dividen entre los moderados, entre los puros, y empieza a haber fricciones entre ellos. Entonces, unos apoyan a Benito Juárez, la continuidad de Benito Juárez, y los otros apoyan por un cambio, sobre todo los de origen militar, para que llegue Porfirio Díaz al poder. En octubre del 67 se van a dar las elecciones. Explicamos. O sea, para esto, Porfirio Díaz, aunque había presentado su renuncia, no se la aceptan y se va a Tehuacán, ¿sí? Ahí tiene a su ejército, 4,000 hombres, se va a Tehuacán, Puebla, y se lleva a su esposa Delfina, que Delfina está embarazada, ¿sí? Todavía no hemos abordado mucho o a fondo el tema de los amores de Porfirio Díaz. Hay una parte donde vamos a abordarlo, donde vamos a platicar de Rafaela Quiñones, de Juana Cata, de Delfina, de Carmelita Romero, etcétera. Vamos a platicar mucho de ellas. Ahorita nos estamos yendo más por la parte militar de Porfirio Díaz. Pues bien, ya Delfina está embarazada, ¿sí? Se van a Tehuacán y comienza todo a moverse para las elecciones en octubre de 1867. Ahora, ¿cómo eran las elecciones en ese tiempo? ¿Sí? Yo tenía derecho a elegir a un elector. Esto es, yo no elegía directamente al presidente, no votaba por el presidente, sino votaba por un elector, alguien que me iba a representar. Entonces es como si fueran diputados, voto por un diputado y luego los diputados, que bueno, así funciona nuestra Cámara, yo voto por un diputado, por un senador que me va a representar en la Cámara respectiva. Pues bien, más o menos con ese formulismo, pero se les llamaba electores. Entonces, los gobernadores de los estados, fíjense, tenían la potestad de dividir en distritos electorales, ¿sí? su estado. Entonces los distritos electorales tenían el equivalente a 500 votantes. Cada 500 votantes era un distrito electoral. Claro, la ley electoral no era como es en este tiempo, pues, como es ahora. Entonces los gobernadores podían manipular. Y yo formo un distrito electoral para que nada más sea un solo voto a la gente que está en mi contra. Y puedo dividir a mi antojo, ¿sí?, los distritos electorales para que sean más votos que estén a mi favor. Entonces, ahí comienza a hablarse de un fraude, porque hay estados donde el gobernador es juarista, ¿sí?, y manejan o estados que no son juaristas los gobernadores y manejan también la distribución de los distritos electorales. Pero bueno, estábamos comenzando con la democracia. La pregunta aquí es, ¿cuándo el pueblo había vivido esto? Recuerden que anteriormente solamente podían votar, bueno, hubo diferentes estilos, los que ganaran 1,000 pesos al año,
en otras ocasiones los que supieran leer y escribir, en otras ocasiones, bueno, los que tuvieran bienes, o sea, había diferentes requisitos. Esas elecciones del 67 es la primera vez que el pueblo en su conjunto va a votar. Pero les digo, no vota por el presidente, sino por un elector. Pero estamos hablando de que teníamos 90% de analfabetismo. Entonces muchos caciques decían, tú vas y marcas de esta forma. Se formaban las casillas electorales y ahí en la casilla electoral un representante ahí mismo elegía al presidente de la casilla y a los escrutadores. Ahorita pues nos avisan con mucho tiempo, capacitan, etcétera, se elige quiénes van a ser secretarios, escrutadores, presidente, vicepresidente de cada casilla. En aquellos años era en el momento. Los que llegaban, yo que tenía cargo de esa casilla, tú vas a ser el presidente, tú eres vocal o no sé, los puestos que tuviera. Era diferente el sistema, pero era la primera vez que el pueblo iba a votar. No teníamos la experiencia, ¿sí?, para votar. No teníamos esa experiencia. Era la primera vez. Entonces, todo esto basado en la Constitución del 57. Recuerden, amigos, que las leyes de reforma se plasman en la Constitución del 57 y esto detona la guerra de reforma. Pero por lo mismo, muchos cambios que había hecho la Constitución del 57 y las leyes de reforma no se pudieron aplicar adecuadamente o en su momento. Entonces, ahora sí, ya llega Juárez a la presidencia, comienza a aplicar las leyes de reforma y empieza a haber muchas sublevaciones. ¿Por qué? Porque todavía no entendíamos lo que es la ley de desamortización de los bienes del clero, lo que es la creación del registro civil. Se condenaba a la gente que iba y llevaba a sus hijos a registrar civilmente. De hecho, la primer acta de registro de nacimiento es de una hija de Benito Juárez. Puso el ejemplo llevando a registrar a su hija, etcétera. Estábamos en esa transición. ¿Por qué? Porque cuando se quiso hacer 3 años de guerra de reforma y luego 5 años de intervención francesa, entonces México estaba comenzando, ¿sí?, a formarse ya como una nación moderna para ese tiempo. Nos había costado mucho trabajo. Vienen las elecciones. Todavía se consideraba que si eran dos los candidatos, el que ganara quedaba como presidente y existía la figura, no con el nombre de vicepresidente, pero sí el que quedara en segundo lugar quedaba como juez de la Suprema Corte de Justicia, que la Constitución decía que en el caso de que el presidente no cumpliera las funciones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tomaba el poder, que fue como tomó el poder Benito Juárez. Él llegó no por elección, llegó por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando renuncia como Monfort. Él no llegó por elección. Y si lo notamos, amigos, pues es prácticamente la primera elección de Juárez. ¿Sí? Entonces, participan en esa elección Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Se lanza a la campaña electoral, se empiezan a formar clubes de apoyo a Porfirio Díaz, ¿sí?, en varias partes de México, sobre todo formado por exmilitares. O sea, los militares son los que simpatizan con Porfirio Díaz. Sobre todo, les digo, era un personaje muy popular, muy popular, y se va a enfrentar con Juárez. Pero al mismo tiempo hay elecciones en los estados. Y Félix Díaz, su hermano, el Chato, ¿sí?, se lanza a la candidatura para el estado de Oaxaca. Pero ahora, como hay 3 candidatos, la Constitución establece que va a ganar uno la presidencia y si hay 2 o más,
se hace otra elección, ¿sí? Ya no pública, sino ya con los mismos electores que ya habían sido seleccionados para que seleccionaran al presidente de la Suprema Corte de Justicia. No lo imponía el presidente. Bueno, pues Porfirio Díaz pierde la elección presidencial. Pierde esa elección. Y cuando se hace la elección para la Corte de Justicia, para la Suprema Corte, pierde la elección también Porfirio Díaz. O sea que ni como vicepresidente, que les digo, no existía la figura como tal, pero en la práctica sí se hacía, ni siquiera ahí queda Porfirio Díaz. Se queda sin nada. Y para colmo de Porfirio Díaz, el Chato Díaz barre en las elecciones para gobernador en Oaxaca. Entonces, ni queda de presidente, ni queda en la Suprema Corte de Justicia, ni queda de gobernador de Oaxaca, se queda sin nada Porfirio Díaz. Siendo un hombre tan popular, pero tan popular, se queda sin nada, ¿sí? Y, digámoslo claramente, era muy vanidoso, y más que habían alimentado la vanidad de Porfirio Díaz, sobre todo en la campaña presidencial. Le organizaron banquetes, había clubes apoyándolo, lo adulaban, se le acercaban, lo felicitaban, les digo, frases aduladoras, etcétera. Van inflando a Porfirio Díaz, lo van inflando. De tal forma que cuando Porfirio se da cuenta de que es derrotado, está de malas, no puede creer que lo hayan derrotado. Y luego, para colmo, el Chato Díaz, su propio hermano, queda en la gubernatura de Oaxaca y decide Porfirio Díaz viajar, ¿sí? Viajar de Tehuacán, deja el mando del Ejército de Oriente a alguien de su confianza y se va hacia Oaxaca, ¿sí? Creyendo, pues soy el hermano mayor, pues aquel que va a mandar soy yo. ¿Y qué creen? Que el Chato Díaz se lo dice. No, Porfirio, el gobernador soy yo. ¿Por qué? Porque pone, hagan de cuenta, lo mismo que el juez de la Suprema Corte de Justicia, cada estado tiene su regente de la Corte de Justicia, pero ahí sí lo impone el gobernador. ¿Sí? No es por elección, sino lo impone el gobernador. Y el Chato Díaz impone a un juarista, no a un porfirista. Y llega Porfirio furioso con el Chato y le dice, quiero que lo quites de ahí, porque es juarista. Y el Chato le dice, momento, aquel gobernador soy yo. Serás muy mi hermano, serás muy Porfirio Díaz, pero el que manda en el estado soy yo. Y lo voy a poner y ya está puesto. No me importa que sea juarista. Y viene el choque entre los dos hermanos. Imagínense cómo está furioso Porfirio Díaz. Pero para esto, cuando hace el viaje de Tehuacán hacia Oaxaca, ¿sí? Y aquí quiero recordar, amigos, yo me acuerdo que hice un comentario de que cuando es un Santana antes de la Guerra de los Pasteles y otro Santana después. Y yo les decía, quizá ese cañonazo, ¿sí?, que le vuela prácticamente la pierna y luego el caballo cae sobre de Santana y es más, lo dan por muerto, quedó muy mal herido, lo dan por muerto y después él mismo se declara muerto y dijimos, no sé si fue el golpe, no sé qué fue lo que pasó, pero cambia Santana. Uh-huh. Cambia Santana, es otro Santana. Por eso decíamos, Santana muere con ese cañonazo y todo en México se llamaría Santana. Compartiría el mismo nivel de Hidalgo y de Morelos, Santana, era un héroe. Pero después de ese cañonazo y pierde la pierna es otro Santana. Bueno, pues en el viaje de Tehuacán a Oaxaca, ¿sí?, el carruaje donde va, lo va conduciendo Porfirio Díaz. Y de pronto, en un pueblo donde está a punto de llegar, lo están recibiendo porque a Porfirio lo quiere la gente. Empiezan a lanzar cohetes. Y los cohetes, ¿sí?,
espantan a las mulas que iban jalando el carruaje. Se espantan las mulas, comienzan a correr, pierde el control Porfirio Díaz del carruaje y el carruaje se desbarranca, ¿sí? Y por allá rueda Porfirio Díaz. Dura 2 días inconsciente Porfirio Díaz. Llega la noticia a México e inclusive Benito Juárez le envía a su propio médico para que atienda a Porfirio. Sufrió serias lesiones Porfirio Díaz con el golpe y les digo, dura 2 días inconsciente. Quizá porque Porfirio Díaz era un atleta, hacía mucho ejercicio. De hecho, es el primero que tiene un gimnasio. Él armó un gimnasio en Oaxaca. De esto se nos había olvidado platicar, que él arma un gimnasio en Oaxaca y para su uso personal, para ejercitarse. Por eso tanta agilidad, por eso se escapó de conventos, por eso montaba tan bien. O sea, era un atleta realmente Porfirio Díaz. Eso le ayuda a sobrevivir. Pero tuvo un accidente peligrosísimo, les digo, 2 días perdió el conocimiento y pareciera que es otro Porfirio. Es otro Porfirio Díaz. Ahí, en ese momento, Porfirio Díaz era el más popular. Si gana las elecciones Benito Juárez es porque hay gobernadores juaristas. Yo no estoy hablando de un fraude electoral, porque sí era permitido. O sea, todo lo que hicieron estaba dentro de la ley. Cuando hay un fraude es cuando violas la ley. Pero todo lo que se hizo para apoyar a Benito Juárez en esa elección estaba permitido por la ley. No podemos decir que era un fraude, ¿sí? Estaba permitido. Esa promoción a la imagen de Juárez estaba permitida, como también la promoción a la imagen de Porfirio Díaz. Pero de que Porfirio era popular, de que Porfirio era reconocido y de que fue, no lo vamos a negar, fue un gran personaje, fue un héroe, ¿sí?, durante la intervención francesa. Eso no lo podemos negar de Porfirio Díaz. Y habrá gente antiporfirista, mis respetos, amigos. Si son antiporfiristas, mis respetos, pero esa parte histórica no la podemos negar. Los méritos, grandísimos méritos de Porfirio Díaz. Pero habrá gente pro Porfirio Díaz. Y entonces también no podemos negar que es otro Porfirio Díaz después del accidente que tuvo. Por eso recordamos mucho el accidente, el cañonazo, que también nos cambia a Santana. Se golpearía la cabeza, no sé, pero históricamente es otro. Y es cuando ya se recupera, llega a Oaxaca y es cuando se enfrenta con el Chato y le gritonea y el Chato le contesta, aquí yo soy el gobernador, no puedes venir a darme órdenes. Y se pelea con su propio hermano, ¿sí?, por regente de la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca, ¿sí? Bueno, pues entonces, se da un levantamiento, ya estaba el levantamiento en Yucatán. Acuérdense que la guerra más larga en México fue la Guerra de Castas. Es una guerra que de pronto olvidamos, fue terrible la Guerra de Castas. Y comienza en el 47, cuando en plena intervención norteamericana, y la Guerra de Castas continuaba. Y está tomando muchísima fuerza. Entonces, Porfirio tiene que regresar a Tehuacán y movilizar, porque Yucatán, digamos, entraba en la esfera de influencia de Porfirio Díaz y del Ejército de Oriente. Porque, lo hemos dicho anecdóticamente, es más, Mérida está más al norte de la Ciudad de México. ¿Sí? Si vemos en el mapa, si observamos, Mérida está al norte de la Ciudad de México. Lo que pasa es que siempre lo ubicamos en el sur porque tenemos que dar la vuelta por el istmo. Pero si viajamos en línea recta sobre el Golfo de México, Mérida está al norte de la Ciudad de México. Entonces queda del lado oriente. Por lo tanto, Yucatán está en la influencia de Porfirio Díaz. Y es Porfirio Díaz cuando acude a Tehuacán, retoma el mando, mueve a sus fuerzas para enviar hombres a pelear y poner paz en el estado de Yucatán, y es precisamente cuando se escapa Leonardo Márquez, que aparece en los periódicos de la época, los encabezados cuando descubren que Leonardo está ahí, dicen Leonardo Márquez se encuentra aquí en Veracruz. Pero cuando salió el titular, Leonardo lleva en un barco hacia Cuba.
les digo, se disfraza de carbonero y puede llegar a Cuba. Pero es cuando está Porfirio Díaz ahí, que curiosamente es cuando conoció el mar, porque Porfirio no conocía el mar. ¿Sí? Es cuando conoce el mar, lo conoce precisamente en Veracruz. Había estado cerca o en lugares cercanos, pero no conocía el mar todavía. Igual que yo. Sí, pasó así, sí, ahí conoció por primera vez el mar. Y ¿quién le iba a decir que Veracruz después sería tan importante para Porfirio y sería lo último que él vería de nuestra tierra, el puerto de Veracruz? Entonces, lo que hace, envía tropas a Yucatán, después platicaremos un poquito qué pasa con eso, y lo manda llamar el Chato Díaz. Y resulta que dijéramos como una compensación, como agradecimiento por las labores, ¿sí? Se le debía dinero, se le debía 21,000 pesos de pago por ser general de división. Resulta que se tramita para que se le entregue una hacienda a Porfirio Díaz. Don Matías Romero le escribe, por cierto, don Matías Romero le escribe a Porfirio Díaz y le ofrece que sea nuestro embajador en Washington, ¿sí? Y Porfirio dice, lo que quieren es desterrarme, eso es lo que quieren. Y Matías Romero se lo aclara, Matías Romero era muy directo, dice, no pienses que es para desterrarte, de hecho vas a tener excelentes relaciones, pero creemos que yo te voy a proponer, no me ha dicho nada Juárez, o sea, yo te voy a proponer, quiero que me autorices, yo te voy a proponer para que seas nuestro embajador en Washington. Acuérdense que por allá estuvo Matías Romero, y era con quien se carteaba también Porfirio Díaz, y era el que tenía la comunicación. Es un gran personaje, don Matías Romero, el que tenía comunicación con Juárez, y hasta allá llegó Escobedo a preguntarle a Matías Romero dónde encuentro a Juárez. En fin, es importantísimo en nuestras relaciones diplomáticas don Matías Romero. Pero bueno, le ofrece, ¿sí?, la embajada mexicana allá en Washington. Y no la acepta Porfirio Díaz, aunque muchos le decían, oye, es que ahí te vas a relacionar con gente muy importante a nivel mundial, porque muchos presidentes o dignatarios o secretarios pues van a Washington, entonces ahí te vas a relacionar muy bien. Porfirio Díaz lo piensa, pero no lo acepta, ¿sí? Para esto, nace su hijo, ¿sí? Su primer hijo nace Porfirito en el año de 1868, en mayo, es cuando nace Porfirito. Y bueno, ¿qué va a pasar con esta hacienda que le van a entregar a Porfirio Díaz? Es así como, ¿sabes qué? Mira, aquí tienes una hacienda. La hacienda se la quitamos a alguien que apoyó al imperio, se me olvidó la palabra expropiada, se le expropió y te la entregamos a ti, es tierra muy fértil para sembrar caña, etcétera. Y Porfirio Díaz dice, sí, me voy a dedicar a mi mujer, me voy a dedicar a mi hijo Porfirio, y me voy a dedicar a cosechar y a levantar la hacienda de la Noria. Así como que Porfirio dice, me estoy en paz, ya entendí, acepto, pero lo que va a hacer Porfirio Díaz en la hacienda de la Noria es empezar a recolectar armas, a fundir cañones, a elaborar pólvora, y convierte la hacienda de la Noria en todo un arsenal. ¿Por qué? Porque se vendría en un levantamiento, ¿sí?, conocido como el Plan de la Noria. Y es ahí donde va a iniciar otra etapa de la historia de Porfirio Díaz en busca del poder, en busca de la presidencia de la República. Por eso les digo, es otro Porfirio Díaz. Nuestro reconocimiento a todo lo que hizo Porfirio en su momento, pero vamos a comenzar a hablar de otra, de la parte de la ambición de Porfirio Díaz.
y todo lo que va a luchar para poder llegar a la presidencia de la República. Sí, pero esto será pues ya para la siguiente semana, licenciada. Profesor, muchas gracias, como siempre, de verdad que nos deja picados con tanto que sabe, tanto que nos platica, y pues bueno, esperaremos que el próximo lunes nos cuente más acerca de este personaje que pues sí es controversial también, igual que Santana. De alguna manera tienen, como dice usted, sus claroscuros, ¿no? Y pues bueno, amigos, pues nos despedimos. Sí, profesor, voltea, ¿hay algo? No, es que estoy viendo algunos de los mensajes. Les hemos platicado a nuestros amigos que leemos, terminando la transmisión, leemos todos los mensajes, y alcanzo a ver a alguno aquí. Dice, saludos desde Tenguistenco, de Moisés Capetillo, y bueno, estaba viendo algunos mensajes. Ok, profesor. Sí, es que dije, mejor le pregunto. Y pues bueno, amigos, de verdad que hay varios amigos aquí en el chat que estuvieron el día de ayer en la reunión. Está Ani Vázquez, está también Salvador Vargas, que bueno, también Sandra Montaño. Y pues muchas gracias por haber estado por allá, amigos. Y pues nos vamos sin antes. Primero vamos a felicitar a algunos amigos que cumplen años el día de hoy. A Norma Castrellón, a Carlos Ruth Bautista, que bueno, nuestro amigo Freddy Miranda dice que él le recomendó el programa. Muchas gracias, Freddy. Y pues bueno, también saludos a Sergio de Orizaba. Saludos, Sergio, y bueno, por allá nos veremos pronto para seguir comiendo esos ricos pambazos que hace tu mamá. Y también saludos a la familia García Pliego, también a Juan Carlos Ramírez y sus hijos Romina y Elías, que nos escucha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues bueno, también a nuestros amigos de Marabatío, Héctor González Esquivel y su hijo también Héctor González. Y pues gracias, de verdad gracias a todos ustedes. Cada vez nos sentimos más emocionados, con más entusiasmo de seguir con este programa. Yo sé que ustedes nos ayudan para que esta historia de nuestro México se siga conociendo. Les damos muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, nos vamos, que estén muy bien, y gracias a todos los que están aquí presentes y a los que nos escuchan en otras plataformas, ya sea en Spotify, en YouTube, en otras plataformas. Estamos en Amazon, estamos en Deezer y bueno, en iTunes, y bueno, ya no recuerdo pero son muchísimas. Amigos, los dejamos sin pues más bien recordándoles que los esperamos. Ay, es que como que hace mucho calor por aquí. Los esperamos a las 10 de la noche el próximo lunes. Y pues ya saben que es en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues les mandamos un fuerte abrazo. Y pues hay varios amigos igual que nos dicen, ¿cuándo vienen a Mérida? ¿Cuándo a Monterrey? ¿Cuándo por acá? ¿Cuándo hace también, profesor? Bueno, organizamos alguna reunión también en Ciudad de México, algún recorrido. Y pues vamos a pensarlo, vamos a planearlo, y con gusto amigos hacemos un espacio. Y bueno, ya le pediremos también al profesor que nos dé un espacio en su agenda. ¿Sí, profesor? Bueno, en agosto, licenciada, vamos a estar en Doctor Mora, Guanajuato. En Doctor Mora, Guanajuato, ahí vamos a estar dando conferencia. Ya les avisaremos la fecha, pero ya es en agosto, ya es mayo, junio, julio, agosto, en 3 meses. Bueno,
Así es. Que estén muy bien, amigos, y cualquier cosa, pues ya saben que aquí en el programa les avisamos. Trataremos también de informarles en Facebook. Cuídense, que estén muy bien y hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.